En el programa de hoy vamos a hablar sobre la estadística y su vínculo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Laura Boncompagni es graduada del profesorado en matemática de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral. Tiene una maestría en estadística aplicada en curso en instancia de tesis. Trabaja en el programa de información estratégica dependiente de la Secretaría de Desarrollo Institucional e Internacionalización de la ONL. Hola Laura, bienvenida al programa. Muchas gracias, Mariana, por recibirnos a los graduados de ONL. Bueno, para comenzar justamente vamos a remontarnos a tu etapa de estudiante en la Facultad de Humanidades y Ciencias, en el profesorado de matemática, donde comienza tu vínculo con la estadística. A ver, comentanos un poco cómo se inicia esta relación tan directa. Así es, y inicia a través de una convocatoria, una cientibeca, que realiza una profesional, una bioquímica, de una facultad vecina, que es la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas, donde necesitaba a alguien instruido en matemática para comenzar a hacer análisis estadísticos en la materia que ella estaba investigando justo en ese momento. Hace la convocatoria, me presento, un poco incentivada también por ella, y bueno, en ese proceso quedo participando como cientibecaria de la universidad, que es uno de los programas que tiene nuestra universidad para iniciar en la investigación científica cuando uno está en la etapa de estudiante. Y luego de esa etapa de cientibecaria, ya finalizada esa etapa, hay una convocatoria de las BAPIs, las pasantías que se hacen dentro de nuestra propia institución, en lo que es el área estadística en ese momento, o lo que se llamaba el programa de información y análisis institucional, que era el PI, donde necesitaban también formados en matemática y en estadística en particular para conformar y seguir nutriendo lo que es esa área que tiene nuestro rectorado, que es en la que actualmente hoy me desempeño, pero que tiene otro nombre que va cambiando de acuerdo a las necesidades de cada una de las gestiones. Y una vez participando en esa instancia como becaria en el programa, surge la posibilidad de ir a trabajar a la municipalidad, también iniciando como una pasantía y demás, esos trabajos que uno realiza, en lo que en ese momento se estaba por iniciar en el año 2010, la segunda parte de lo que era la gestión del ingeniero Barleta, en el área de comunicación de la municipalidad, que se estaba intentando crear también un área de estadística porque se reconocía la necesidad de que cuando uno comunica necesita datos fehacientes de lo que se está construyendo, de las diferentes políticas que uno está construyendo, necesita esos datos, ir construyéndolo de manera confiable. Entonces ahí inicia un poco el recorrido hacia finales de esa gestión para realizar el área de estadísticas, que no era área todavía, sino éramos un grupo de iniciados que estábamos comenzando a trabajar. Ya en la segunda gestión, en la primera gestión de Corral, ya se conforma el área de estadísticas de la municipalidad y ahí conformamos un grupo mucho más consolidado de recursos humanos, que en paralelo uno se iba formando en lo que tiene que ver con la maestría, también terminando la carrera del profesorado obviamente primero, y ahí comenzamos a desandar un poco más de manera consolidada el camino de la estadística dentro de los ámbitos públicos y gubernamentales, en este caso como era el municipio. Bien, y hubo un proyecto muy importante que desarrollaste, que coordinaste ahí, Santa Fe, ¿cómo vamos? ¿En qué consistió este proyecto? Y ese proyecto surge también en paralelo, como ya el grupo tenía la experiencia, teníamos los recursos humanos, viene el intendente en ese momento que inicia su gestión con esta idea traída de Colombia, donde aparecen las redes como Vamos y demás, que lo que buscan es generar un compilado de indicadores que vayan evaluando la calidad de vida en las ciudades y de sus ciudadanos. Y ahí, como ya teníamos la experiencia, también dentro del marco de lo que era la dirección de la Secretaría de Comunicación en ese momento, es donde Andrea Balsaña era su secretaria, donde reconoce la importancia de los datos, junto con el intendente Corral en ese momento, comenzamos este proyecto que es el programa Santa Fe ¿Cómo Vamos?, que se inicia en conjunto con organizaciones civiles. Entonces aparece la Bolsa de Comercio como socio estratégico, que también cuenta con el Centro de Estudios, que también es un grupo formado también en estadística, en la construcción de indicadores para la ciudad en el ámbito económico principalmente, y asociado con las universidades de nuestra ciudad, la nuestra, la UNL, la UTN, Facultad Regional Santa Fe, y la Universidad Católica Santa Fe. Entonces, en conjunto se crea ahí una asociación y colaboración entre estas instituciones para construir este programa y hacer un seguimiento de indicadores de la ciudad. Es un lindo proyecto que nosotros lo trabajamos durante los 8 años de la gestión de
de Corral. Y bueno, ahora por suerte firmaron el convenio, así que sigue un poquito más estos años, porque es importante para la ciudad, más allá de cuál sea la gestión que esté en ese momento gobernando, ¿no? Bien, un proyecto del cual se puede inferir ahí una relación específica entre la estadística y un objetivo de desarrollo sostenible, específicamente el 16, de que habla de ciudades transparentes, que dan cuenta, digamos, de lo que hacen. ¿Nos podrías explicar un poco este vínculo? Exactamente. Ahí la estadística a lo largo de los diferentes objetivos de desarrollo sostenible, que están las metas, cada una de esas metas deben medirse, entonces ahí entra a jugar un papel importante lo que es la estadística en los diferentes niveles que tenga cualquier país de sus organizaciones, porque hay que medir, hay que recolectar, hay que procesar, hay que analizar los datos para poder medir si uno va alcanzando o no las metas propuestas. En el caso considero que el mayor vínculo que tenemos es justamente con ese objetivo 16, que lo que busca es crear instituciones que sean eficaces y transparentes. Y la transparencia implica dar cuenta de los actos que van haciendo tanto los gobiernos como cualquier otra institución. Y ahí es donde la estadística aparece, porque tenemos estas herramientas metodológicas estructuradas para poder hacer ese caminito que te decía. Generar o recompilar los datos, tabularlos, analizarlos y poder generar que esos datos que están ahí se conviertan en información útil, ya sea para ver cómo vamos, como se llamaba el programa, cómo vamos en el alcance de esos metas o indicadores, y también generar diferentes políticas que te permitan tomar decisiones. Entonces, por ejemplo, si uno piensa hacia dónde un servicio público debería extenderse, bueno, si uno va generando información y sabe que la ciudad crece en una dirección, y sabemos, porque fuimos recolectando información, que no hay, por ejemplo, agua potable, bueno, cuando el gobierno municipal o local necesita generar que las empresas de agua, por ejemplo, extiendan la red, bueno, en ese vínculo, en ese diálogo debería decirle en esta dirección porque hacia aquí es donde crece la ciudad. Esa es una de los mayores vínculos que encontramos entre los ODS, la transparencia y la estadística, que hace un aporte interesante e importante en esa línea. Claro, y bueno, justamente también uno de los aspectos, uno de los elementos que trabajaron en ese proyecto fue el indicador de huella de carbono, que es muy importante, es un indicador ambiental, ahora hablando específicamente de lo ambiental, ¿no? Relativamente nuevo a nivel mundial, que mide esto, ¿no? La totalidad de gases de efecto invernadero que se emiten en un determinado lugar, como para analizar, ¿no?, las consecuencias y para mitigar sus efectos, sus impactos. ¿En qué medida la estadística contribuyó a construir este indicador que no solamente necesita, digamos, de matemáticos, sino también de otras disciplinas? Tal cual. El programa, como en particular se plantearon 10 ejes de análisis, uno de ellos tiene que ver con la gestión de riesgo por la naturaleza de nuestra ciudad, rodeada por ríos, y la parte ambiental. Entonces, desde el área de estadística recolectaba muchísima información de diferentes áreas y organismos públicos y empresas. Y ahí aparecía la necesidad del consumo de agua, el consumo de energía, que el consumo de agua, por ejemplo, en Santa Fe está estimado porque recuerden que no tenemos no hay medidores, entonces hay una estimación de energía, la generación de residuos y demás. Entonces aparece en un momento desde la Secretaría de Ambiente diferentes convenios, entonces en uno de ellos tiene que ver con generar el indicador de la huella de carbono a través de estimaciones, a través de la medición de gases de efecto invernaderos. Y el trabajo realizado ya por el área de estadística en el marco de este programa permitió ya que la ciudad, porque siempre tenemos que pensar que somos la ciudad más allá de que haya una gestión de gobierno, teníamos recolectados un conjunto de datos que les permitió después a los profesionales vinculados con ambientes poder construir y generar ese indicador importante para la ciudad, que está obviamente vinculado a lo que es cambio climático, que vemos los efectos actualmente con la sequía que estamos viviendo, ¿no? Entonces, ahí aparece la estadística. Si uno dentro de su organización tiene un grupo de profesionales de recursos humanos que está capacitado y formado para generar, recolectar y analizar esos datos, en el devenir de los años se da cuenta la importancia que tiene, porque yo logré juntar esos datos que a lo mejor en ese momento los utilizaba para leer cierta información de la ciudad, luego nos sirvió para poder construir este otro indicador. Bueno, ahí mismo nos está señalando otra particularidad, otra característica de la estadística que tiene que ver con un enfoque, con una forma de mirarla, no simplemente como datos crudos,
sino, fíjate vos, adaptados de acuerdo a la circunstancia y de acuerdo a la información que uno va buscando. Esto es el dato en contexto, el dato en el contexto, leer el dato de diferentes maneras para diferentes situaciones. Esto es un enfoque que tiene la estadística, y ¿en qué medida ese enfoque te fue brindado a vos durante tu formación en la FUC? Y ahí lo que aprendimos siempre cuando empezamos en la cátedra con Liliana Tauber, que es nuestra profesora de estadísticas en el profesorado, es que uno piense que el dato está siempre en un contexto, o sea, no está aislado, o sea, responde a algo, o sea, si bien tenemos una pregunta disparadora sobre ese dato, bueno, sucedió en algún lugar, en algún tiempo. Entonces siempre cuando uno analiza el dato, que ahí es donde aparece la parte importante, no olvidarnos del contexto en que surgió el mismo. ¿Por qué? Porque puedo hacer sino un análisis erróneo de esa información. Entonces hoy venía pensando, por ejemplo, vinculado con los efectos de gases invernaderos. Han salido diferentes noticias vinculadas con que durante 2020, a raíz de la pandemia, las emisiones han descendido un poco. Entonces uno pensaría, si dentro de 20 o 30 años un investigador se pone a ver esa serie y ve esa caída justamente en ese año, si no tiene en cuenta el contexto de lo que ocurrió, que estamos en pandemia, posiblemente pueda llegar a realizar un análisis equivocado o erróneo de qué ocurrió con ese dato en esa serie de tiempo. Entonces ahí aparece el contexto, pensar cuándo, quién lo generó, cómo se generó y por qué lo generó. Entonces ahí aparecen esas otras preguntas que también, cuando trabajamos la cuestión de la alfabetización estadística, que bueno, se va a ir convirtiendo en algunas líneas de los docentes que promueven la estadística de su enseñanza, en lo que va a ser cultura estadística, ¿no? Conceptos que van evolucionando, cuando yo lo quiero enseñar al ciudadano y me pregunto qué herramientas debería tener, es enseñarle a que sea crítico hacia ese dato que está recibiendo. Entonces preguntarse quién lo hizo, cómo lo hizo, por qué lo hizo. Ahí aparece la idea esta del contexto. Cuando por ahí uno le hace esa la mirada desde la estadística, y en el profesorado lo que yo valorizo personalmente es que nosotros nos formamos con otras disciplinas. ¿Por qué nos formamos en otras disciplinas? Porque tenemos en común materias pedagógicas y las optativas. Entonces aparecen la gente de geografía, de historia, filosofía, biología, ¿no? Y que a lo mejor en esos caminos que nos cruzamos en esas materias comenzamos a aprender a escuchar la perspectiva de esa otra disciplina acerca del saber cotidiano, del saber. Y lo que nos aporta cuando uno está formado en estadística es que esto que te decía, cuando yo analizo el dato tiene un contexto. Entonces si yo tengo alguna idea de esas otras disciplinas, a mí me ayudan a comprender cómo debería ser ese análisis. Ese es lo que yo valoro de la formación que tenemos en humanidad, y ser tantas disciplinas diferentes en un mismo ámbito, ¿no? Por ahí no es que somos todos tan de las ciencias duras, porque estamos los matemáticos un poco, pero las otras disciplinas aportan eso que me parece que es lo interesante, porque es lo que te decía, aportaba que yo pueda pensar y a futuro, luego en mi devenir profesional, trabajar con otras disciplinas que nada que ver. Digo, el área de estadística comenzó en la Secretaría de Comunicación dentro del municipio, con lo cual quiere decir que uno trabajaba con comunicadores, con diseñadores, profesionales completamente diferentes a lo que es matemática. Claro, porque esos datos después hay que saber comunicarlos y mostrarlos. Lo que demanda también del comunicador y del diseñador gráfico justamente es un trabajo conjunto y en diálogo con quien provee los datos, porque no siempre las visiones son las mismas y la interpretación también es similar, y puede haber algún error en la representación gráfica o en la enunciación de esos datos. Y bueno, y hoy la lectura de las estadísticas es crucial porque, digamos, los datos están ahí, pero bueno, la interpretación hay que hacerla correctamente, sobre todo cuando se divulga masivamente esa información. Es como una información estratégica muy valiosa y que hay que saber comunicarla, ¿no? Como para justamente la credibilidad y la transparencia de las instituciones. O sea que no es una tarea menor la que tienen ustedes para llevar adelante. Y además de Santa Fe, ¿cómo vamos? ¿En qué otros proyectos o políticas públicas has participado con la estadística? Y ahí hemos desarrollado muchas experiencias, porque claro, hacer una gestión muy activa, nos pedían diferentes actividades. Entonces una también que recuerdo que me parece muy interesante que una ciudad lo pueda hacer, más en nuestro contexto que hablamos de gestión del riesgo hídrico,
en una de las inundaciones importantes que tuvo la ciudad, que la de 2014 y demás, el intendente dijo, salgan a censar cuántas familias tenemos en riesgo hídrico en la ciudad. Entonces, desde la estadística, que desde nuestro grupo, como estábamos formados en cómo recolectar la información, pudimos coordinar en conjunto con otras áreas todo ese relevamiento que se hizo en las diferentes zonas de riesgo hídrico que tiene nuestra ciudad, para poder recolectar esa información y tratar después de generar políticas públicas con eso. Entonces después algunas de los planes de vivienda, por ejemplo, que se hacían en la ciudad, que se pedían el gobierno nacional, por ejemplo, y demás, tenían un sustento vinculado con haber relevado cuántas familias teníamos en esos sectores y que pueden servir también a futuro para saber qué políticas hídricas tiene que tener la ciudad. Entonces ese también fue otro proyecto interesante, porque de nuevo trabajamos de manera coordinada con otras áreas, con otras disciplinas, y eso es lo interesante que tiene por ahí la estadística. Es un poco, se mete un poquito como en todos lados. Entonces te permite escuchar y conocer al otro y aprender de las otras disciplinas. Eso es lo interesante. Entonces de pronto sabemos un poquito de diseño porque no es que sabemos, sino aprendemos con el otro y generamos un diálogo, que es lo que vos decías. Aprendemos a dialogar con esas otras disciplinas. Eso es en materia personal, lo que me ha pasado en mi devenir profesional y de formación académica, que me ha permitido la universidad. Digo, si uno no hubiese empezado con una cientibeca, pasado con una pasantía, ir en los distintos sectores en los que me fui movilizando, no hubiese tenido esta formación y esta experiencia que tengo hoy. Claro, y ahora volvés a casa, estás nuevamente en la universidad, estás trabajando en el área específica de estadística. Y bueno, ¿en qué medida toda esta experiencia previa que tuviste en el ámbito público contribuyó de alguna manera a esta vuelta y bueno, a potenciar y a fortalecer el trabajo que estás haciendo ahora? Y sí, ahí ya también la formación dentro de la propia universidad, cuando comencé, que trabajaba en el programa de información, en el área estadística, ya moldeó un poco cómo teníamos que ir siendo, ¿no? Y así fue surgiendo el otro camino. Y ahora al volver tenemos toda esta otra experiencia de haber sabido qué comunicar, cómo, la importancia de qué indicadores o qué datos mostrar de una organización. Y ahora, dentro de poquito, el área va a estar ahí liderado por Pedro Sánchez Izquierdo, que es nuestro secretario, liderando la cuestión de la transparencia de nuestra propia universidad. Entonces va a aparecer un poco el concepto de gobierno abierto, dentro de poco lo vamos a presentar 28-29 de octubre, que es un portal en donde nuestra universidad va a dar cuenta de este indicador 16 que hablábamos del ODS, 16 de ser una institución transparente y que dé cuenta de sus actos de gobierno. Entonces ese es el proyecto en el que hoy estoy participando, específicamente dentro del área en la que estoy trabajando, que tiene que ver con eso, ¿no? Con dar cuenta y ser más transparente a nuestra propia universidad. Bien, ¿y qué tipo de indicadores se están trabajando en este contexto? Y ahí lo que vamos a trabajar tiene que ver la base que ya tiene nuestra universidad, que es el informe institucional, que también lo genera el área de la cual dependo, en la que trabajo, y vamos a poder sumar ahí algunos de indicadores vinculados con lo académico, con lo de personal, con lo de investigación, con lo de extensión, y también las otras instancias que tienen que ver, cuando uno habla de gobierno abierto, son cuatro patas. Transparencia, que es donde por mi formación y con la gente que trabajo estamos más involucrados, transparencia, colaboración, participación. Esas son las tres patas que conforman el gobierno abierto, más nuestra universidad tiene la ordenanza de acceso a la información pública, así que vamos a aprovechar, lo decidió así nuestro secretario, que aparezca dentro de ese portal esa información. Así que también es un lindo proyecto que bueno, uno vuelca la experiencia y el camino recorrido en poder generar un mejor producto a partir de lo que uno sabe, desde la humildad de lo que uno sabe, porque no lo sabemos todo, y que se vaya a ir construyendo con los demás, ¿no? Claro, y también es un modo, ¿no?, de dejar, otra vez, de poner en evidencia el importantísimo rol que desempeña la estadística en cualquier nivel de gobierno, ya sea a nivel de universidad o a nivel gubernamental, como para la toma de decisiones. Esto lo confirma y se ve porque está siendo cada vez más incorporada la estadística en diferentes ámbitos. ¿Esto es así, fehacientemente? ¿Y en qué otros ámbitos la estadística ya empieza a jugar ese rol importante o empieza a ser considerada hoy por hoy?
Y yo creo que va a aparecer un poco también en las organizaciones privadas, las empresariales. Ahí creo que también se han comenzado con la cuestión esto del Big Data. Bueno, diferentes empresas que tienen grandes sistemas de recolección de información, por ejemplo, de sus usuarios, de sus clientes y demás, creo que van a empezar a reconocer la importancia de contar con estadísticos en sus equipos para poder analizar toda esa información. Pero de nuevo, vos podés tener un gran cúmulo de datos, pero si no tenés a alguien formado para saber procesarlos y analizarlos, se van a quedar con un gran cúmulo de datos sin poder sacarle provecho para poder tomar decisiones. Y la estadística siempre ha sido históricamente como importante a lo largo del siglo XX y bueno, empieza hace muchísimos años atrás cuando uno empieza a contar, los censos son las primeras manifestaciones de la estadística, ¿no? Esa recolección de datos. Así que yo creo que va a ir evolucionando y se va a ir reconociendo, pero también está esta otra pata que te nombré así, que tiene que ver con la alfabetización, con la que poder formar a nuestros ciudadanos críticamente para poder interpelar esa información estadística que están recibiendo. Que no la tomen así como que viene y ya está, y es la verdad. No, que aprendan a interpelarla, porque no necesariamente quien está publicando esa información, a lo mejor no sabemos de dónde la sacó, cómo se construyó. Entonces uno tiene que ser un ciudadano crítico a la hora de ver la información estadística que está recibiendo. Y ahí aparece la importancia de la formación y desde que los primeros años de nuestra escolaridad esté involucrada la estadística. Claro, eso te iba a preguntar, ¿de qué manera pensás vos o considerás vos que debe avanzarse en este proceso de alfabetización para lograrlo en la ciudadanía, digo? Y bueno, ahí por suerte tenemos en nuestra facultad a Liliana Tauber que impulsa todo lo que tiene que ver en Argentina, en nuestra región y también en Argentina. Ella es una gran referente, así que después la podríamos entrevistar a ella, que hable un poco más del tema, me parece. Pero ella lo que señala es esto, de comenzar a involucrar a la estadística desde los primeros años de la escolaridad, también con otras académicas, ¿no? Porque además está en nuestro currículum, digamos, dentro del currículum, el plan de estudio que tienen nuestros diferentes niveles educativos, aparece la estadística. Pero por ahí los docentes de matemática en particular, que son quienes lo difunden, trabajan esa rama, esa actividad en particular, por ahí no están familiarizados, pero probablemente porque en sus formaciones anteriores la estadística no tenía como este rol tan preponderante que aparece en los últimos años. Entonces, bueno, hay que animarse. Ahí un poco escribía yo la otra vez, el año pasado, un texto a raíz de la pandemia. Recibíamos tanta información que yo digo, acá algo está pasando. Frenemos un poco, porque hablamos todos de los indicadores vinculados con COVID y realmente cuántos comprendíamos de lo que se estaba hablando de eso. Entonces yo creo que por ahí los docentes tenemos que animarnos a dar estadística en las escuelas, ya sea en la primaria y ya sea por supuesto en la secundaria, ni que hablar en la universidad, donde definitivamente siempre aparece una materia vinculada con estadística, porque después se necesita. Los trabajos de investigación necesitan la recolección de datos y el análisis de los mismos para sacar diferentes conclusiones o probar nuestras hipótesis de investigación que estamos desarrollando. Así que es ¿cómo se llama? Es una disciplina que aparece ahí siempre dando el apoyo a las demás. Transversal. Completamente. Bueno, Laura, muy claros tus conceptos, te agradecemos muchísimo que hayas venido a hablar con nosotros y bueno, nos estamos viendo pronto, seguramente nos cruzaremos en otras oportunidades. Así que muchísimas gracias desde ya por aportarnos luz sobre este tema. No, gracias a ustedes por la invitación. Y un poco lo que decíamos en la charla informal que teníamos previamente. Yo creo que lo interesante de nuestra universidad en particular es que siempre nos brinda diferentes instancias y oportunidades para formarnos. Y yo creo que si las aprovechamos desde una pasantía, una inscripción, las VAPI por ahí también que son otras, hay participar en los congresos, participar en los seminarios, uno se va formando y se va nutriendo y llega a ejercer profesionalmente de una manera mucho más interesante que si solo se queda solamente con hacer el plan de estudio que uno está. Creo que hay que aprovechar lo que la universidad nos da, nuestra casa de estudio. Así que eso es lo interesante, por lo menos en mi formación. Importantísimo y muy claro. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Hasta pronto.